Buenas tardes, soy Tatiana, soy la presidenta del capítulo internacional de la Sociedad de Científicos de Humedales y represento la SWS en Latinoamérica y el Caribe. Hoy tenemos la ponencia del doctor Héctor Aponte y esta ponencia es parte de la serie de webinars en español y va a ser acerca de los servicios ecosistémicos en los... Quiero ofrecer una bienvenida a todos los miembros de SWS y también a nuestros invitados que no son miembros. Y antes de empezar la presentación, me gustaría dar una breve visión sobre lo que es la SWS. Desde su fundación, la Sociedad de Científicos de Humedales ha seguido creciendo y hoy cuenta con más de 3.000 miembros en todo el mundo. Nosotros nos comprometemos a proporcionar a nuestros miembros recursos significativos que promuevan la educación, la conservación y la restauración de humedales a nivel mundial. La SWS cuenta también con revistas indexadas como el Journal Wetlands, así como presenta una serie de beneficios para los socios de SWS, como descuento para programa de certificación profesional, ofertas de trabajo, seminarios web mensuales y otros. También me gustaría destacar que nuestros webinars hacen parte del programa profesional de certificación y son evaluados por este programa y valen por horas de educación continua. El doctor Héctor Aponte es un biólogo peruano con doctorado en biología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en ecología y biodiversidad y evolución por la Universidad de París. Aponte es profesor de la Universidad Científica del Sur desde 2009. Es un investigador asociado al Laboratorio de Florística del Museo de Historia Natural y también es presidente de la Sociedad Botánica Peruana. Doctor Aponte ha contribuido mucho para el estudio de humedales en Perú y también ha trabajado con diversos programas como los Guardianes de Humedales. Va a ser bastante interesante asistir su plática ahora acerca de los humedales en la costa de Perú. Muy buenas tardes con todos los que han podido conectarse esta tarde para escuchar esta charla sobre los servicios ecosistémicos en los humedales de la costa del Perú. Eh, Mi nombre es Héctor Aponte, soy investigador de la Universidad Científica del Sur y del Museo de Historia Natural. Y mi intención es esta vez poder hacerles llegar una visión de lo que conozco acerca de los humedales de la costa del Perú desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos, haciendo especial énfasis en los humedales de la costa de Lima, porque son aquellos humedales en los que he podido trabajar más tiempo, pero también voy a hacer algunos comentarios acerca de otros humedales de la costa peruana. Eh, Voy a tratar de seccionar esta presentación en 4 partes. Una primera en la que hablo sobre bienes y servicios en general, luego sobre las características de los humedales de la costa del Perú, luego hablaré un poco acerca de los servicios ecosistémicos, haciendo especial énfasis en estudios de los pantanos de Villa, y posteriormente servicios ecosistémicos que se conocen en otros humedales y las perspectivas y los retos para poder seguirlos estudiando. Entonces, Eh, para comenzar, quizás debería tratar de resolver esta pregunta, ¿no? ¿Qué son los bienes y los servicios ecosistémicos? Remontándonos hacia el siglo ya pasado, podríamos encontrar fotografías como esta, fotografías que nos hablan acerca de los inicios de las reuniones en las que se hablaba acerca de gestión y conservación del medio ambiente. En este caso, la fotografía corresponde a la Conferencia de Estocolmo, llevada a cabo en 1972. Esta conferencia es muy importante porque en ella se logra debatir, quizás por primera vez, la importancia del medio ambiente para generar el bienestar de las poblaciones humanas. En el año 2005 salió este documento de ecosistemas y bienestar humano, un documento muy importante porque sentó las bases de
lo que viene a ser la política actual ambiental. En este documento se recopilaron todos los resultados de las investigaciones y de la problemática ambiental actual, que incluía cambio climático, cambio de uso de suelos, para todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Y de alguna manera se trató de hacer un balance. Y lo que se dieron cuenta fue pues que habían cosas que teníamos que hacer. Es decir, definitivamente teníamos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. La otra razón por la que este documento es importante es porque es uno de los primeros documentos en los cuales se comienza a hablar de bienes y servicios ecosistémicos. En la figura de la derecha podemos ver 4 componentes relacionados con el bienestar humano. El bienestar humano lo encontramos en la parte superior izquierda, lo encontramos por aquí, y aquí está, ¿no? Bienestar humano. Luego tenemos aquellos cambios que, o mejor dicho, aquellos causas que hacen que hayan cambios en el bienestar humano y la pobreza. Podemos encontrar factores demográficos, económicos, sociopolíticos, de ciencia, de tecnología, inclusive culturales y religiosos, ¿no? Pero lo de servicios ecosistémicos se encuentra por aquí, ¿no? Aquí. Entonces, justamente ahí aparece esta palabra, es una de las primeras veces que aparece esto de servicios ecosistémicos, inclusive aquí aparece dividido en 4 tipos, ¿no? De provisionamiento, de regulación, culturales y de soporte. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Qué cosas son los bienes y servicios de los ecosistemas o los bienes y servicios ecosistémicos? Los bienes son de alguna manera algo más sencillo de definir. Los bienes son cosas u objetos que nosotros obtenemos de la naturaleza. Mientras que los servicios ecosistémicos son algo un poco más complejo de definir, inclusive diría yo, algo un poco más difícil de entender a primera impresión, porque los servicios son actividades o cosas que hace la naturaleza en beneficio de los consumidores, que en este caso los consumidores somos nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de bienes, es fácil encontrar bienes en la naturaleza. Tenemos la madera, tenemos las frutas, por ejemplo, como estas que están aquí, son bienes. El agua también puede ser un bien. Pero un servicio implica saber qué actividad que realiza la naturaleza por nosotros nos causa un beneficio. Algunos bienes ecosistémicos que nosotros podemos identificar, también por ejemplo, les mostraba hace un momento las frutas, pues los alimentos, el agua, las fibras, la madera, inclusive las plantas medicinales, las tomamos de la naturaleza, entonces pueden ser considerados bienes ecosistémicos. Los bienes ecosistémicos también tienen otra particularidad, que son fácilmente, es más sencillo colocarles un precio a un bien, porque generalmente los bienes tienen un precio en el mercado. Generalmente el agua, la comida, la fibra, la madera, tiene un precio en el mercado. Entonces es también fácil valorarlos. En cambio, los servicios ecosistémicos son algo más complejo. En esta tabla de aquí podemos encontrar listados algunos servicios ecosistémicos del planeta relacionados puntualmente con los humedales, bien, que es justamente el tema que nos trae hoy. Entonces, veamos aquí algunos servicios ecosistémicos y cómo ello puede verse en los humedales. Por ejemplo, no vamos a hablar de todos, vamos a hablar solamente de algunos de ellos. Tenemos la regulación de gases, ¿no? ¿Qué nos dice el detalle de este servicio ecosistémico que realizan, en este caso, los humedales por nosotros? Dice, los humedales regulan y almacenan el carbono en todos sus compartimentos. Esto ocurre gracias a la fotosíntesis de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la fotosíntesis, los humedales están capturando CO2 y con ello regulando la cantidad de este gas, que en este momento es un gas de efecto invernadero, en la naturaleza. Y eso nos beneficia. Nosotros tenemos un beneficio directo de esa captura de carbono. Otro ejemplo, provisión de agua. Nosotros obtenemos muchas veces el agua directamente de un lago, de una laguna o del río. En este caso, en la parte alta de las cuencas, por ejemplo, los humedales son almacén de agua para los agricultores y los ganaderos de las partes bajas. Los humedales funcionan como fuentes de agua para las personas. Y el servicio es la provisión del agua. Ojo, no el agua. El agua la podemos valorar, pero
cuánto vale la provisión de agua, esa provisión constante y que hasta de muchas maneras está relacionada hasta con la seguridad alimentaria. Veamos una más de esta parte, la polinización. Los insectos de los humedales pueden funcionar como polinizadores de zonas agrícolas que se encuentran en los alrededores. Muchos insectos que se encuentran en los humedales cumplen esta función tan importante, llevar el polen de planta en planta, permitiendo mantener la variabilidad genética de las plantas y asegurando la producción de los frutos. La polinización es un servicio gratuito, de alguna manera, que la naturaleza hace por nosotros. Veamos uno más, uno que me interesa bastante. Por ejemplo, la provisión de bienes culturales. Los humedales proveen paisajes que han inspirado a artistas como músicos, pintores. Asimismo, muchas leyendas están muy relacionadas a lagos y lagunas. Eh, Quizás si estamos entre el público, algunos peruanos o algunos sudamericanos habrán escuchado hablar de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y si recordamos, ellos salieron de una laguna, ¿no? Entonces imagínense cuán importantes son los humedales para poder entender inclusive la cosmovisión andina, ¿no? Para poder entender bien eh, cómo es que los humedales y los ecosistemas en general juegan un rol inclusive en la parte cultural de las poblaciones. Este lago del cual salió Manco Cápac y Mama Ocllo es un sitio Ramsar, realmente, ¿no? Es el lago Titicaca. Entonces, realmente es un ecosistema muy importante para varios países. Inclusive la gestión de este lago eh, la gestión de esta área se realiza entre diferentes instituciones de Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, eh, fíjense cuán importantes son los ecosistemas en general y los humedales en particular para generar servicios, provisión inclusive de bienes culturales, inspiración. ¿Cuántos pintores se pueden haber inspirado en algún paisaje de humedal? Si han escuchado la leyenda que cuenta cómo don José de San Martín se inspiró en la bandera peruana, dicen que fueron flamencos y muy probablemente estuvieron en los humedales. Entonces, realmente los humedales, como proveedores de bienes culturales, son ecosistemas muy importantes. Muy bien. Entonces, después de haber hablado un poco acerca de los servicios ecosistémicos, vayamos puntualmente a las características de estos humedales que tenemos en la costa del Perú. Puntualmente voy a ahondar, como les dije, un poco más en lo que es. Los humedales de Lima y en general los humedales de la costa del Perú se caracterizan por formar un corredor de diversidad a lo largo del Océano Pacífico. Aquí, por ejemplo, en este mapa se pueden ver señalados solamente algunos de los humedales que tenemos en la costa de Lima. A la mano derecha, por ejemplo, tenemos el humedal de Puerto Viejo, el humedal del Paraíso, el humedal de Medio Mundo, el humedal de Santa Rosa, que está en Chancay, y los pantanos de Villa. Todos ellos forman este corredor. Aquí tenemos una imagen del humedal de Santa Rosa y podemos ver un poco cuál es la estructura de estos humedales en la costa. Tenemos el humedal, a la mano derecha tenemos campos agrícolas, en la parte superior tenemos las casas, vemos una carretera muy cerca y vamos a encontrar que estos patrones se repiten también en otros humedales. Otra característica es que a lo largo del tiempo estos humedales cambian. Podemos ver, con respecto a la parte anterior, que con el paso del tiempo algunas de las áreas del humedal Santa Rosa han disminuido. Aquí tenemos a los humedales de Ventanilla, que como pueden ver tienen un patrón bastante similar. Tenemos al humedal, las casas, la carretera, que en algunos casos fragmenta el ecosistema. Y cuando vemos su evolución en el tiempo, encontramos que muchas de estas zonas del humedal de Ventanilla se han perdido. Mucha área que era humedal se ha perdido. El humedal de Puerto Viejo no deja de ser distinto. Podemos ver la carretera, tenemos una urbanización muy cercana, tenemos el propio humedal que en alguna de sus zonas también se ha visto disminuido con el paso del tiempo.
Otro sitio importante de la costa de Lima es los pantanos de Villa, que como podemos ver no tienen una característica distinta. Y eso es porque en la costa del Perú tenemos concentrada la mayoría de la población nacional. Entonces, esto hace que la presión urbana sobre estos ecosistemas sea bastante grande. A pesar de ello, estos ecosistemas sirven a las personas y brindan servicios a las personas. Y muchas veces nos vemos favorecidos directamente de los servicios que estos humedales nos brindan. Por ejemplo, esta fotografía es de los pantanos de Villa, es de uno de los senderos turísticos que tienen los pantanos de Villa, que como veremos después, brinda acogida a una gran cantidad de personas a lo largo del año. Entonces, ¿qué servicios podemos encontrar en este tipo de humedales? Vamos a empezar brindando algunos ejemplos de algunos servicios ecosistémicos que han sido estudiados en los pantanos de Villa. Como pueden apreciar, los pantanos de Villa están compuestos por un conjunto de totorales, juncales, gramadales y cuerpos de agua que dan vida a este ecosistema en la costa de Lima. Las plantas y la vegetación que se encuentran allí nos brindan diferentes bienes y servicios ecosistémicos. Pero antes de entrar de lleno a lo que las plantas y los animales nos brindan, pensemos, o mejor dicho, reflexionemos un poco acerca de la historia de los pantanos de Villa y cómo nos podemos ver favorecidos acerca de esta historia, conociéndola, y de alguna manera entendiendo el contexto en el que ha crecido esta área natural. Por ejemplo, entre los siglos XI y XV, en esta misma región se encontraba el señorío de Sulco, uno de los pueblos más grandes que se encontraba en la costa y cuyo nombre era Armatambo, ¿no? Este lugar, cuyo la traducción de la palabra Armatambo significa lugar de descanso para nadadores, perteneció a la cultura Ichma. Y este lugar fue muy importante porque era el puerto de otros de los centros importantes en estos siglos en la costa de Lima, que era Pachacamac. En el siglo XVI hubo una reducción indígena, es decir, los pueblos indígenas comenzaron a ser reducidos, y se forma, pues, lo que hasta ahora tiene como nombre Santiago de Surco, o mejor dicho, se forma Santiago de Surco. Posteriormente, en la época de la colonia, se forma la Hacienda Villa y llegan lo que podríamos llamar los primeros turistas a esta área denominada los pantanos de Villa. Estamos remontándonos a la colonia y veamos cómo desde la colonia ya habían turistas o personas que probablemente visitaban este lugar como centro de recreación o simplemente para despejar la mente. En el siglo XVIII se realizaron expediciones botánicas, donde por ejemplo se encontraron plantas nuevas para la ciencia, como por ejemplo Luciola peruviana, la cual fue redescubierta en 1942 como por Weber Bauer. En 1964 se forma el Patronato de Parques Nacionales que decide proteger parte de esta área que estaba siendo visitada por las personas, que ya había sido identificado como un centro importante de visita. En 1977 Serpar toma riendas de este espacio y en 1989 se crea la zona reservada a los pantanos de Villa. Entonces fíjense, cuando hablemos de los pantanos de Villa nos referimos a un lugar lleno de historia, lleno de mucha historia en realidad, ¿no? Que viene desde las culturas precolombinas hasta situaciones muy interesantes como los señoríos que ocurrieron aquí en la época colonial. En 1977, Pantanos de Villa es denominado Sitio Ramsar por su importancia para la conservación de las especies. En esta fotografía de aquí se puede apreciar al lado derecho lo que era la Hacienda Villa y al lado izquierdo los restos que se encuentran todavía en el Morro Solar de la civilización de Armatambo, de las cuales hablamos hace un momento. En esta otra fotografía podemos encontrar una vista aérea también de lo que era la Hacienda Villa en 1943. En esta fotografía se puede apreciar un canal que se puede visitar hasta ahora, se encuentra en las inmediaciones de los pantanos de Villa.
Entonces, fíjense que esta historia que yo les he contado hace algunos momentos todavía puede ser, digamos, visitada o vivida por el visitante si es que desea conocer un poco más. Aquí, bueno, esta es una fotografía superior del mismo canal, ¿no? Que actualmente ya no funciona. Esta de aquí es una fotografía de un molino, o de lo que queda de un molino que también pertenecía a la Hacienda Villa. Actualmente la Hacienda Villa pertenece a una universidad, o mejor dicho, la estructura principal forma la estructura principal de una universidad bastante conocida acá en Lima. Muy bien, ahora sí, entremos un poco a la parte más técnica del asunto. Esta plantita que ustedes ven aquí es Limnobium levigatum, es una planta acuática flotante. Y lo interesante de esta planta es que puede ser muy bien trabajada en laboratorio. Entonces se realizaron diferentes investigaciones para poder comprender qué cantidad de carbono podía capturar esta planta. Fíjense que uno de los servicios ecosistémicos de los cuales hablamos acerca de los humedales era la captura de carbono. Entonces se hicieron varias investigaciones y como resultado de ellas se cuantificó que esta especie, el Limnobium levigatum, podría capturar hasta 1.79 toneladas por hectárea por año de carbono. Y no solo eso, mientras captura esa cantidad de carbono, esta planta podría producir hasta 1.28 toneladas por hectárea por año de proteínas. Esto nos lleva a pensar de que esta plantita no solamente nos puede proveer de un servicio como la captura de carbono, sino también proveernos de fibras o materias que pueden servir como abono o como, por ejemplo, no como abono, sino más bien que pueden servir como alimento para peces y animales de granja, ¿no? Por la cantidad de proteínas que tiene. Es una cantidad alta en materia seca, es aproximadamente el 30-33%, es bastante alta la cantidad de proteínas. Actualmente se vienen realizando diferentes investigaciones para poder optimizar el crecimiento de esta planta en condiciones de laboratorio. Todavía nos queda evaluar algunos efectos puntuales sobre esta especie, como la luz, el fósforo, evaluar su potencial como biorremediador a escala pequeña y realizar todos estos ensayos a escala más grande. Pero la captura de carbono no puede ser evaluado solamente a nivel de una plantita. Lo que yo les mostraba hace un momento es lo que puede hacer una especie. Entonces, cuando vemos fotografías como esta que nos muestran la cantidad de biomasa que se acumula, nos llevó a pensar que quizás podríamos hacer una estimación del todo el carbono que se encuentra almacenado en los pantanos de Villa. Por ello, hace 2 años planteamos este proyecto a la Universidad Científica del Sur, que fue la estimación y valoración del stock de carbono en los pantanos de Villa. Para poder estimar adecuadamente el stock de carbono, tuvimos que rehacer el mapa de la vegetación, de tal manera de que pudiéramos contar con polígonos actuales de la distribución de las especies en el área. Una vez terminado el mapeo, se hicieron muestreos en campo, analizando la cantidad de carbono que existía sobre el suelo y bajo el suelo hasta los 20 primeros centímetros. Como resultado, se estimó que en los pantanos de Villa se almacenan aproximadamente unas 80.000 toneladas de CO2. ¿Qué significan esas 80.000 toneladas de CO2? Para que puedan tener una idea, los pantanos de Villa se encuentran en el tercer lugar de todos estos ecosistemas y especies que han sido estudiados en los últimos años. Y como vemos, esta cantidad es bastante comparable a los aguajales, a los bosques inundables y a los bosques de terraza que tienen una cantidad considerable de carbono capturado por hectárea. Fruto de esa investigación se realizó este video. El video puede ser bajado de esta plataforma Vimeo, y es gratuito. Se realizó gracias a un convenio de Hábitat Conciencia. Entonces yo les invito a que vean este video y a que puedan ver un poco más el detalle esta investigación de la cual les acabo de conversar. Otro servicio ecosistémico, aparte del carbono que nos brindan estos ecosistemas, es la provisión de un espacio adecuado para hacer turismo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos datos de los turistas
que han visitado los pantanos de Villa entre el 2014 y el 2018. Como podrán apreciar, en este periodo de tiempo, más de 200.000 turistas visitaron los pantanos de Villa. Y de estos, el 98% son turistas nacionales. Eso quiere decir que los peruanos visitamos muchísimo los pantanos de Villa. Es muy probable que de este 98% de turistas nacionales un gran porcentaje sean personas que viven en Lima. ¿Y para qué visita alguien a los pantanos de Villa? Pues muy probablemente para aprender acerca de los humedales, para vivir esa experiencia de visitar un humedal y también, por supuesto, para poder tomar fotografías y apreciar las aves que se encuentran allí. Hace ya un año, sí, en el 2018, publicamos este libro sobre los pantanos de Villa y justamente quiero usar algunas de las fotografías que se encuentran allí para que vean justamente la belleza de las aves de la cual yo les estaba hablando. Bueno, esta fotografía ya se las mostré, tiene que ver con el paisaje de los pantanos de Villa y estoy seguro que esta fotografía podría servir de inspiración para muchas personas o inclusive para explicar a los niños cómo es la costa peruana, ¿no? Cuál es la morfología de la costa peruana y la importancia de ecosistemas como los humedales en este espacio desértico, ¿no? Aquí las aves tienen un rol importante, los pantanos y los humedales son sitio de descanso para ellas durante su ruta migratoria y quienes visitan los pantanos de Villa pueden aprender y ver en tiempo real esta ruta migratoria. Si somos sumamente sigilosos, es muy probable que podamos ver inclusive especies como estas. Lo que estamos viendo en la fotografía es un cuy silvestre. Los cuyes silvestres son bastante frecuentes en los humedales. De hecho, he podido verlos recientemente en el lago Titicaca y no tienen idea la cantidad de cuyes silvestres que existen. Esta especie cuyo nombre científico es Cabies chudi es muy frecuente y hasta la fecha existen muy pocos estudios sobre sus poblaciones. Pero es interesante saber que cuando visitamos un humedal es posible ver mamíferos que pueden ser observados muy fácilmente. Cuando vamos a los humedales no podemos dejar de ver algunos insectos y artrópodos. Por ejemplo, podemos ver arañas, ¿no? Las arañas forman definitivamente parte del paisaje. Los odonatos, las libélulas y otros insectos de este mismo grupo, pues también forman parte de este ecosistema. Y es interesante poder aprender de ellos. Por ejemplo, no todos sabemos que estos insectos pasan parte de su vida fuera del agua, o sea, cuando están en etapa adulta, como lo que vemos en la fotografía, su reproducción la realizan fuera del agua, pero también pasan los primeros estadios dentro del agua. Y cuando se encuentran dentro del agua pueden ser grandes predadores, grandes carnívoros dentro del agua. Entonces, aprender estas cosas no sería posible, o mejor dicho, enseñar estas cosas no sería posible si no tuviéramos un lugar como los pantanos de Villa. Tampoco podemos escapar, como les decía, de la belleza de las aves, y aquí tenemos un cormorán, un ave bastante frecuente, pero que si se mira con detalle, podemos ver inclusive la belleza que tiene en sus ojos y el detalle de los colores que un fotógrafo puede capturar. Otros de las aves frecuentes son los zambullidores, y aquí tenemos un zambullidor pico grueso que nos deja ver la belleza de esta especie en los pantanos de Villa. Las garzas son animales emblemáticos en los humedales. Es muy probable que todos hayamos podido ver una garza y poder capturarla, ver esos detalles, apreciar justamente algunos aspectos puntuales que nos permiten diferenciar especies de garzas, el color de las patas, la forma de los mechones de plumas. Poder ver esas cosas no sería posible si no tuviéramos ecosistemas como los humedales que estén protegidos. Aquí tenemos un junquero que acaba de trepar una de las libélulas, es su alimento. Entonces, fíjense, aprender estas cosas es bastante posible si es que cuidamos apropiadamente de la naturaleza y de los humedales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la provisión de un servicio ecosistémico
como por ejemplo la provisión de un espacio para hacer enseñanza, este servicio solamente se va a mantener siempre que nosotros mantengamos dicho ecosistema. Lo que estamos apreciando no hubiera podido ser apreciado si no tuviéramos una zona conservada. Es posible también ver gallinazos y aprender acerca de la importancia de estas especies para cerrar el ciclo de la vida, ¿no? Ya que estos se alimentan de carroña y de alguna manera ayudan a limpiar el ecosistema, ¿no? Son grandes limpiadores. Es más, recientemente se ha utilizado a estos gallinazos en una investigación para poder identificar algunas zonas en Lima donde se acopia una gran cantidad de basura. Es decir, han sido utilizados para identificar aquellas zonas de acopio de residuos sólidos. El proyecto se denominó Gallinazo Avisa, justamente, así se llamaba, porque se utilizaba eso. Entonces fíjense la cantidad de servicios que podemos obtener. Es posible también ver rapaces, ¿no? Aves rapaces, y aprender acerca de ellas, aprender el rol que tienen allí en los pantanos, entender que son carnívoros y que de alguna manera cumplen un rol importante, por ejemplo, en el control de algunas plagas de roedores. Es imposible no ver a las aves cuando uno va a los pantanos, y los patos son un grupo que no podemos dejar de ver. Y aquí les muestro tres especies bastante frecuentes en los pantanos de Villa. Estas fotografías no han sido tomadas del libro que les mostré inicialmente, son de una guía de campo preparada por Alejandro Tello, y lo que nos muestra pues es que los patos tienen una gran variedad de colores. Por eso yo siempre les pido a mis colegas y a los amigos que hacen educación ambiental que les enseñen a los niños a pintarlos de colores muy variados, no solamente el clásico color amarillo que se le atribuye a los patos. Muy bien, entonces hasta este momento hemos hablado un poco acerca de captura de carbono, hemos hablado acerca de servicios de provisión de un espacio para hacer turismo, y también un poco hemos hablado de varias cosas, ¿no? De servicio de eh, provisión de un espacio para hacer educación, hasta de inspiración. Les he mostrado un poco la belleza de las aves y que podría servir de inspiración. Bueno, todo ello alrededor de los pantanos de Villa. Pero ¿qué tanto conocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo en otros humedales? ¿Se han hecho algunas investigaciones para poder cuantificarlo? Por ejemplo, utilizando los datos que les mostré hace un momento de los pantanos de Villa, María Fernanda Corbacho intentó calcular cuánto CO2 capturan todos los humedales de la costa de Lima. Y María Fernanda, con los demás miembros del equipo, logramos calcular que aproximadamente estos humedales en Lima capturan 1 millón de toneladas de CO2. Este millón de toneladas de CO2 significa que estos humedales almacenan alrededor del 7% de la huella de carbono que se encuentra en Lima. Fíjense que esto puede ser entendido de dos maneras. Uno, que estos humedales están capturando ni el 10%, una poca cantidad de CO2. Eh, entonces podríamos decir que no cumplen ningún rol, pero eso no sería muy correcto. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a valorar ese 10% que están capturando por nosotros, y entender de que todas las actividades que emiten CO2 están siendo de alguna manera eh, mitigadas, o los impactos de estas actividades están siendo mitigadas gracias a ecosistemas como los humedales. Lo otro que también es importante, que podemos reflexionar a partir de esto, es que tenemos que hacer algo por reducir las emisiones de CO2. Si no, este 7% podría convertirse en 5, en 4 o en 3%. Tenemos que tener mucho cuidado en los próximos años para mantener ese servicio ecosistémico en los humedales de la costa de Lima. Junto a Diana Ochoa, que en este momento todavía está realizando su tesis, hicimos un listado para el humedal Santa Rosa de las especies de aves, pero en este listado lo que se hizo fue identificar cuáles son los servicios ecosistémicos que estas especies realizan. Y vean ustedes el cuadro, hay una gran cantidad de servicios de soporte, regulación, provisionamiento y culturales que realizan estas especies. Estas especies generalmente tienen de 2 a 3 tipos de servicio por especie, o sea, cada especie realiza entre 2 a 3 tipos de servicio, y los más frecuentes, por ejemplo, son el tipo cultural o de fotografía. Muchas especies son buscadas para ser fotografiadas. Hace un momento les mostré varias de las especies que son
muy bonitas y que se buscan para fotografiar o son buscadas por los bird watchers para realizar avistamiento de aves. En otros casos, estas especies tienen un potencial provisionamiento de plumas, ¿no? Pueden ser utilizadas las plumas para realizar algunas artesanías. Claro que lo correcto es realizarlo con las aves que quizás dejan sus plumas. No estoy sugiriendo que se deban de matar a las aves. Ojo, ¿no? Igualmente, muchas de estas aves tienen cantos muy particulares que pueden servirnos de inspiración o su ornamenta también, o mejor dicho, de las aves podemos obtener plumas que pueden servir de ornamenta, ¿no? Entonces, este, estas especies del humedal Santa Rosa tienen entre 2 a 3 servicios por especie. Uno de los primeros datos que se tiene, y en este momento Diana lo que está haciendo es tratar de ver en qué hábitat de este humedal de Santa Rosa se encuentran aglomeradas la mayor cantidad de servicios ecosistémicos para establecer un criterio de conservación distinto al de diversidad, sino más bien utilizar a los servicios ecosistémicos como criterio de conservación de hábitats. Si se percataron, hace un momento, cuando hablé de las aves, mencionaba algunos servicios potenciales, y es porque en la costa de Lima, al menos en los últimos años, se han identificado servicios ecosistémicos, pero de los cuales realmente las personas no hacen uso. Entonces allí podemos entrar en una discusión, ya que los servicios ecosistémicos son beneficios directos de las personas. Si las personas no se benefician directamente, pues no podríamos hablar de un servicio ecosistémico. O, en todo caso, lo que podríamos comentar o mencionar es que tenemos un servicio ecosistémico potencial, es decir, algo que está ahí potencialmente, pero que no se usa hasta la fecha. Por ejemplo, si revisamos este trabajo publicado en el año 2013 y vemos las especies de plantas útiles por cada uno de estos ecosistemas, que son humedales de la costa de Lima, podemos ver que hay una gran cantidad de plantas medicinales. En general, plantas útiles, ¿no? Plantas útiles que se pueden encontrar en estos ecosistemas. Pero ojo, todas estas plantas no se utilizan, lo que los convierte en plantas de un potencial uso, ya sea medicinal, ornamental, de forraje o de alimento, y en consecuencia de un potencial servicio ecosistémico brindado para las poblaciones. Para que tengan una idea, hasta hace algunos años discutíamos qué podíamos hacer con esta plaga de Piscis stratiotes que se encuentra en el humedal de Santa Rosa, en Chancay. Uno de los servicios ecosistémicos potenciales o una de las propuestas que se discutió fue utilizarla para producir compost y que este compost sirva como abono para las plantas de la comunidad. Pasaron muchos años, pero actualmente ya se está realizando la producción de compost en ese humedal. Y en consecuencia, ese servicio ecosistémico que era potencial, la producción en este caso de materia orgánica para obtener compost o de abonos orgánicos, para producir abonos, ya es una realidad. Fue un servicio ecosistémico potencial y ahora ya es un servicio ecosistémico. En otros humedales, como en los humedales que se encuentran al norte de Lima, podemos apreciar una actividad bastante frecuente que es la extracción del junco. El junco se utiliza para producir estas artesanías muy hermosas. Entonces hay grupos de artesanos, diferentes grupos de artesanos, pero aquí les estoy mostrando uno de estos grupos que se llama Martén, que produce una gran variedad de productos artesanales muy bonitos y que justamente recientemente han sido condecorados en la categoría de diseño y desarrollo de un producto en un certamen de innovación de la artesanía. Entonces, fíjense, la provisión de fibras que se encuentra aquí en los humedales de la costa de Lima, pues puede conllevar al uso de este servicio ecosistémico. Y si este servicio ecosistémico es responsable, puede mantenerse en el tiempo. Y eso significa también que pues, esta actividad que nos está brindando ahora también un bienestar humano con la provisión económica que pueden tener estas familias, también significa una herencia cultural. El arte de tejer estas diferentes artesanías con junco es un arte que va a pasar de generación en generación y si no nos preocupamos por mantenerla, simplemente es algo que se va a perder. En este momento,
El humedal o los humedales que proveen de junco no solamente mantienen un servicio de provisión de fibras, sino también la mantención de una herencia cultural, que es otro servicio ecosistémico. Aquí tenemos una fotografía de un lugar bastante alejado de Lima. Aquí tenemos una fotografía del norte de nuestro Perú, de Tumbes exactamente. Esta fotografía es en Puerto Pizarro. Y en Puerto Pizarro lo que encontramos son manglares, un tipo de humedales costeros bastante distintos, pero que, bueno, se distinguen por la presencia de mangle, a diferencia de los otros humedales, y también porque sus aguas provienen principalmente de los ríos que llegan hacia la costa y se mezclan con el agua del mar. Entonces, en estos ecosistemas las personas aprovechan diferentes recursos. Por ejemplo, aprovechan las conchas negras para la alimentación, aprovechan también los cangrejos para poder alimentarse, pero veremos que el turismo es una de las actividades que realmente ayuda a la. Muchas personas visitan estos humedales, estos manglares para realizar turismo, incluyendo actividades deportivas, actividades familiares, de visita. Tuve la oportunidad de estar allí hace unos días y realmente, a pesar de que no es la época alta, la época de verano, habían buena cantidad de turistas. Inclusive muy cerca hay un centro acuícola, pero no para ver peces, sino para ver cocodrilos. Este centro acuícola es gerenciado por el Ministerio de la Producción y por Fondepez y permite a los turistas no solamente conocer a especies convencionales, sino a especies que están potencialmente en peligro y que son cuidadas, en este caso en cautiverio, para evitar su extinción. Este es el cocodrilo que justamente es cuidado aquí. Claro, no vayan a pensar que hay uno. Si no me equivoco, en este centro de reproducción hay aproximadamente unos 300 cocodrilos que están siendo cuidados y de diferentes edades. Este es solamente uno de los que pude apreciar esa vez. Esta fotografía fue tomada en Puerto Pizarro también, pero en una de las paredes. Y fíjense el importante mensaje que transmiten en esta imagen. El manglar no es un basural. En este caso, el manglar no está sirviendo solamente como proveedor de bienes, como las conchas negras, proveedor de un espacio para hacer turismo, sino que su sola presencia también nos permite educar a las personas. Las personas locales, los pobladores, están conscientes de cuán importante es el manglar y permite educar a los demás de esta manera. En otros casos, como en Lima, también tenemos otras cosas que reflexionar al respecto, ¿no? ¿Queremos mantener estos servicios ecosistémicos? Bueno, es necesario, por ejemplo, que dejemos de impactar el ecosistema de diferentes maneras. Los canales que llevan el agua hacia estos ecosistemas deben ser muy cuidados. Y asimismo, los incendios que ocurren en estos ecosistemas deben ser evitados. Definitivamente los incendios son muy frecuentes en la costa de Lima, en la costa del Perú, sobre todo en estos ecosistemas de humedales costeros, y debemos de evitarlos, debemos tratar de que esto no siga ocurriendo. Muy bien, entonces con esto ya termino. Agradezco mucho por su interés, por permitirme llevarles a ustedes esta información. Y me despido de ustedes no sin antes dejarles mi correo electrónico. Me pueden encontrar también en Facebook, en mi fanpage de Dr. Héctor Aponte. Muy gustoso de colaborar con ustedes. Actualmente venimos trabajando en varios proyectos relacionados con estimación de carbono, evaluación de microorganismos multidrogo-resistentes en los humedales, evaluación de poblaciones de mamíferos como el cuy silvestre, y también, por ejemplo, estudiando los cambios en el ecosistema que han habido en el tiempo mediante isótopos estables. Entonces, muy gustoso de poder colaborar con ustedes y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Héctor, por su gran presentación. Y bueno, si tienen dudas o preguntas acerca de la investigación que el doctor Aponte desarrolla en Perú, por favor lo contacte por su correo. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.